Con grandísima alegría y llenos de esperanza comenzamos un nuevo ciclo en este mes de marzo con un amigo. El título, Diálogos desde la mediación. ¿Quién es nuestro amigo? Leonardo Colazo. Él es abogado, es mediador y profe universitario. Ya está conectado. Leito, ¿cómo estás? Qué lindo verte y Hola, escucharte. Vero. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por volver Bien. a invitarme y por volver a compartir en el aire. A mí también, yo tengo que dar testimonio, a mí también Radio María me cambió y hace tantos años y no puedo pensar espacios de mi vida que no estén vinculados a la obra, en Hombre Nuevo, en Radio María, en todo lo que tiene que ver con lo que significó, significa y significa para cada uno de los que la hemos escuchado y nos hemos sentido atravesados por ese mensaje. Qué hermoso, Leo. Qué belleza, te agradezco mucho el testimonio. Para que los que no saben, Leo es un colaborador de muchos, muchos años, brindándose por entero. Está casado con alguien que colabora con Radio María. Es en familia la cosa. Así que realmente la vida, ¿no? Atravesada a través de la gracia de Dios y a través de la radio, Leo. Y gracias por abrir así esta apertura que da testimonio concreto de lo que significa la obra de María para cada vida, para cada uno de nosotros. Y entre tantísimas ocupaciones, Leo, se hace el tiempo también de estar con nosotros en este voluntariado para que podamos hablar de algo que vos te has capacitado muchísimo y que has trabajado y que seguís trabajando, que es la mediación, ¿no? Y vamos a estar hablando en este ciclo de herramientas de mediación para la propia vida, cosa que nos sirve mucho porque ¿quién no tiene un conflicto? ¿Quién no sabe a veces cómo resolverlo? ¿Quién no ha necesitado de alguien que pueda justamente mediar entre dos o más personas para poder resolverlo? ¿Cuál es la riqueza de la mediación, Leo? ¿Por qué a vos se te dio por seguir este camino como abogado? Bueno, es una linda pregunta porque uno empieza a indagar cómo Dios nos va llevando a diferentes lugares o a diferentes eh, espacios. En mi caso, yo creo que empecé derecho por una necesidad de conocer esto de la norma, de cómo las cosas están reguladas y cómo están, digamos, organizadas. Y me metí y profundicé en la mediación, pensando que el derecho muchas veces no es suficiente o la norma no es suficiente para dar respuestas a algo que viene antes, que son los conflictos. Y me apasionó ver esta posibilidad de pensar una vida más pacífica, que en algún punto conecta muy profundamente con el mensaje de Jesús, con el mensaje de Dios. La idea de antes de ir al juez, mientras vas por el camino, arreglate con tu hermano, Mm. es un ejemplo clarísimo de lo que se plantea, es la síntesis de lo que nosotros hacemos. La imagen de María mediadora entre Dios y los hombres, alguien que pone el cuerpo para poder interceder o pone el cuerpo para que la presencia signifique. A mí me hace mucho sentido eso, no solamente de los mediadores que trabajan de mediadores, sino también de las personas que día a día eh, tienen esa actitud mediadora, ¿no? Hay personas que ponen el cuerpo, sabiendo poner el cuerpo, es decir, aparecer en las situaciones, ponerle rostro, estar, sabiendo que quizás sola esa presencia genera un clima diferente, solo ese estar modifica el ambiente y muchas veces una palabra a tiempo, una buena escucha, un diálogo nos puede ayudar a superar situaciones que de otro modo podría, podrían derivar en mayores enojos, en cuestiones que podamos lamentar más adelante. Todos conocemos a alguien que es así. Tenemos, muchas veces nosotros somos así en el tiempo, Sí. cuando cuando conocemos gente que queremos, cuando hablamos con uno, hablamos con otro, quizás los juntamos en un mismo lugar, hacemos algún chiste, eh, quizás no.
nos ponemos un poco serios también, y decir, bueno, vamos a hablar de esto ahora que nos importa y nos interesa, ¿no? Entonces, esa actitud mediadora que tenemos cada uno de nosotros me parece que es algo que es fundamental en nuestra convivencia, y también pensar que hay herramientas, hay estrategias que algunas personas las han pensado, las han desarrollado, y que no son muy diferentes a lo que hacemos nosotros todos los días en la común de nuestra habitualidad, pero que una vez que las hacemos conscientes, nos pueden servir para poder, digamos, repensar al final del día, bueno, cómo me llevé con esta persona, qué pudo haber hecho diferente, cómo puedo actuar la próxima vez. Y esa autorreflexión me parece que es fundamental para poder llevar una buena convivencia. Está buenísimo. Leo, hoy y el título del encuentro es Los silencios y los conflictos. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo has pensado el encuentro de esta fecha? Mira, nosotros, hay el silencio, bueno, todos estamos vinculados a los silencios y a cómo impacta nuestra vida, ¿no? La idea era pensarlo en su vinculación con el conflicto, ¿no? Para entrar en esto es para mí necesario que veamos primeramente que el conflicto es fundamentalmente para nosotros un vínculo. O sea, paradójicamente nos une el conflicto, nos une en una disparidad, en un desacuerdo, en cosas que queremos con otro o de otro y que el otro no quiere darnos o que quiere otra cosa diferente. Entonces, para nosotros el conflicto es una relación social. Y como relación social también es comunicación. O sea, no hay relación social entre personas sin comunicación y no hay conflicto sin una relación. Dicho esto, tenemos que valorar el silencio con ese valor de mensaje, con ese valor comunicativo. Hay un autor que dice que es imposible, que puede afirmar que es imposible no comunicar. O sea, en cualquier situación de la vida donde estamos vinculados con alguien, un silencio da un mensaje, ¿no? Si yo me callo en este momento, de alguna manera te estoy dando el pie vero, o también estoy indicando que no sé por dónde seguir, o que me molesté por alguna situación, o que hay algo que me llamó la atención y que me sacó de la conversación. Es decir, que comunicamos más allá de lo que verbalizamos, o sea, ya sea con gestos, con muecas, con posturas, con actitudes, es decir, siempre estamos comunicando, y ese silencio también se llena de mensajes. Y segundo, que la comunicación muchas veces puede ser intencional o no. Puedo no querer comunicar algo de forma voluntaria, pero sin embargo lo estoy haciendo, ¿no? Lo cual también nos lleva a otra cuestión que está pegadita a esta, ¿no? No todos pueden entender lo mismo de lo que yo estoy intentando o de lo que yo estoy comunicando, voluntario o no voluntariamente. Es decir, que lo mismo, la misma actitud mía, mi mismo silencio en este momento puede significar cosas distintas, tanto para el que comunica, o sea, yo puedo decir, hago silencio porque te estoy dando el pie, o para el que recibe el mensaje, o sea, vos podés entender que mi silencio obedece a otra cosa. Entonces, podemos empezar a distinguir que hay múltiples situaciones donde el silencio puede vincularse con la aparición o con la escalada de conflictos. Estos conflictos que nosotros vamos a referir en su mayoría tienen origen en la incertidumbre de los múltiples significados que se pueden atribuir al silencio, ¿no? Todos estamos familiarizados actualmente en nuestra vida de redes sociales con expresiones tales como me clavó el visto o me vistió, en el sentido de decir, bueno, alguien no respondió a un mensaje que le mandé por un medio digital, ¿no? En una época de hiperconectividad, eso refuerza la generación de toda clase de hipótesis que se construyen un poco para vencer nuestra incertidumbre y nuestra ansiedad. En la búsqueda
muchas veces que tenemos de respuestas rápidas, muchas veces interpretamos o preferimos tener una respuesta rápida a una respuesta correcta. Y entonces generamos o pensamos que el contenido de ese silencio tiene un significado más cercano a lo que nosotros creemos que al dato que nos dio la realidad. Es decir, hay un hecho concreto, un silencio, hay un acto comunicativo concreto, pero el significado muchas veces se lo ponemos nosotros. Lo cual presenta ya de por sí un desafío, sobre todo a personalidades ansiosas, ¿no? Yo cargo a mi esposa, yo muchas veces le digo, bueno, no me responde tal mensaje, se debe haber enojado conmigo. Y Caro me dice, sí, siempre se enojan con vos, dice, cuando no te responden los mensajes. Claro, ahí da a interpretación. Está buenísimo el tema, ¿no? Porque sobre todo cuando hay un conflicto, Leo, el silencio puede llegar a dar un montón de interpretaciones malas, interpretaciones muchas veces, porque nosotros ponemos nuestra impronta en relación a nuestro punto de vista en relación a ese propio conflicto. Entonces proyectamos en el otro que ese silencio tuvo que ver con tal o cual cosa. Diálogos desde la mediación, y con quien estamos dialogando es Leonardo Colazo. Él es abogado, es mediador y es profe universitario de la Universidad Nacional de Córdoba. Está en Córdoba, sí, Córdoba. ¿Sos cordobés? ¿Vos naciste en Córdoba, Leo? Eso nunca te lo pregunté. Sí, 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 nacido y criado acá en Sí, sos Córdoba. cordobés. Muy bien, ahí estamos. Sí. Después vamos a ver si podemos dar algún mail o algún contacto para que la gente te pueda ir escribiendo y te pueda ir quizás contactando en la medida de lo posible. Estamos hablando Bueno, de los silencios y el conflicto, el valor del silencio dentro de lo que significa la mediación. Siempre es positivo cuando te ha tocado mediar, darle lugar al silencio. ¿Qué malas interpretaciones se han dado en un conflicto dentro de la mediación, Leo, cuando el silencio no está bien utilizado? Contanos. mira, es interesante eso. Una de las tareas de los mediadores es generar un clima que permita que las personas puedan trabajar de una forma diferente a la que venían. Entonces, Sí. generar un clima implica también dar el espacio a la escucha, y el silencio es parte de esa posibilidad. Generalmente nos pueden pasar varias cosas en un espacio de mediación. Una de ellas es que alguna persona haga silencio. Ese silencio muchas veces esconde, y esto también nos pasa en la vida cotidiana, que puede ser utilizado para significar alguna emoción, ¿no? Uno está enojado, uno está dolido, uno está triste, y una forma de manifestarlo es el silencio, ¿no? Muchas veces nosotros, a su vez, a propósito, queriendo o sin querer, hacemos ese silencio pensando que la otra persona se debe dar cuenta, o las otras personas que están alrededor, de que nos Sí. sentimos de alguna manera eh, con alguna emoción, o atravesados con alguna emoción. Lo cual nos puede llevar a resultados inciertos, porque no sabemos si la otra persona puede interpretar esa situación de esa manera. Incluso descubriéndolo, muchas veces esto nos hace como caer la máscara o el velo que tenemos, y muchas veces incluso decimos lo contrario, ¿no? Decir, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Mm. Y, y me veo descubierto en mi emoción que quise manifestar a partir de esa actitud, esa actitud de silencio, ¿no? A veces en sus modos más extremos el silencio es utilizado de un modo cruel para invisibilizar al otro, ¿no? No responder, no Mm. hablar con nadie, no escucharlo, es una forma de deshumanizar. El silencio es entonces un arma, una Claro. herramienta de agresión hacia alguien, ¿no? Hay Mm. silencios muy pesados en las convivencias. A veces también no es un arma, sino es un escudo, ¿no? El silencio se transforma en un modo de afrontar cargas o situaciones conflictivas, hacer como que no pasa nada o ceder ante ciertas situaciones y callarnos son formas de afrontar conflictos.
Muchas veces esas formas de afrontar conflictos no son efectivas. La solución, en esos casos, buena o mala para nosotros, queda en manos de otras personas, no de quienes hemos acallado nuestras posibilidades de verbalizar ciertas situaciones. Entonces, podemos ver cómo en espacios donde interviene un tercero con algún rol, por ejemplo el mediador, para, para de alguna manera ver qué cosas les interesan, movilizan o motivan a las personas, podemos ver cómo ese silencio tiene diferentes significados, ¿no? Es un escudo, es un arma, es un modo de manifestar nuestras emociones, y también será tarea de ponerle palabras a esos Sí, silencios, a ¿no? Lo que veces no sé, leo muchas veces hay con... autores que dicen, Sí, hay unos microcortes, pero pensé que estaba haciendo una pausa y no es porque hay un microcorte en la comunicación. No sé si querías terminar una idea, Leo, después te hago una no, 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 pregunta. sí, sí, Quería, no, quería plantearte estas situaciones donde cuando hay un conflicto, y esto lo hemos tratado en alguna oportunidad contigo, yo pienso que tengo la verdad absoluta de ese mismo conflicto. Yo tengo razón, no escucho al otro. Yo tengo mi verdad y yo soy el rey de esa verdad. ¿Y cuánto cuesta? Y esto trasladado, estamos hablando de la vida cotidiana, no hace falta ir a una sesión de mediación, estamos hablando de la propia vida. Y muchas veces, cómo nos cuesta cuando yo me pongo en posición, tengo toda la verdad, en no solamente hacer silencio, el dejar hablar al otro cuando quiere hablar. claro. Porque yo te quiero decir que esto y que el otro, no, para que no terminé. Entonces por esto y con lo otro, y no, para que todavía tengo más cosas que decir. No dejo hablar al otro, no puedo, soy incapaz, diría yo, Leo, y esto por ahí pasa, en hacer silencio. Así es, las palabras en ese caso se vuelven como paredes, ¿no? Paredes que no dejan entrar Claro. al otro. Eh, yo creo en eso, en este punto, también rescatar, porque hemos un poco desarrollado esta conversación en el marco de ciertos aspectos que podemos calificar como negativos del silencio. Yo también quiero destacar los aspectos positivos de ese silencio, ¿no? Claro. Dejar eh, el silencio es positivo cuando nos permite dejar entrar al otro, ¿no? Que el otro hable. Y Mm, eso es un valor. Nosotros valoramos por eso la escucha como una actividad. Es decir, no es una tarea pasiva escuchar, es una actividad por cuanto modifica conductas en las personas. Podemos verificarlo por la contraria. O sea, no ser escuchados genera reacciones de, de más estar decir bastante negativas. Una gran cantidad de conflictos que habitualmente nosotros vemos en la tele, en las redes sociales, en la radio o en nuestra vida cotidiana, se inician generalmente con la frase no hemos sido escuchados o a mí no me escucharon. Entonces, pensar que el silencio como modo de hacer entrar al otro es una posibilidad, eh, creo que resulta muy valioso, ¿no? Ahí asumamos otra herramienta, otra posibilidad que el cual nos podemos expandir, que es la capacidad de escucha nuestra. Eh, hacer silencio y hacer silencio en punto de escuchar no solo solamente se trata de un silencio exterior, sino también un silencio interior, un silencio de callar pensamientos o respuestas prefabricadas para intentar recibir al otro desde el otro, desde cómo el otro es, no calificando o juzgando respecto de mi propia forma de ver. Nosotros ahora en la radio estamos compartiendo lo que son ejercicios ignacianos, que son escuchar y sí. aceptar la voluntad de Dios. Entonces, creo que es un tiempo especial de recogimiento y escucha y que se aplica también a otros lugares. Algo sobre lo cual también el silencio es positivo y nuestro Papa Francisco cada tanto lo refresca es sobre el chisme, ¿no? Eh, en Mm, una, en, en una
en una sociedad donde el hablar del otro se ha vuelto moneda corriente, ¿no? Hace algunos días en los canales de televisión, en las redes sociales, se veía una polémica entre famosos porque uno había dicho detalles de la vida de pareja con la otra persona y la otra persona no había tenido consentimiento de eso. Entonces se pone de nuevo sobre el tapete los valores que tienen que ver con el hacer silencio de lo que otro me puede, de mi vivencia, cuando involucra a otro. Y cuando ese hablar es dañino para otras personas. Eh, Mm. a veces A veces el silencio para nosotros también es un espacio simbólico de contención. Ante un estallido emocional, ante las personas que por ahí en un acceso de furia, de llanto o de dolor nos expresan su, su más descarnada forma de estar o de ser en el mundo, la no respuesta inmediata, la no subirse al caballo de una reacción, sino la atención simbólica ante esa emoción, el silencio, el gesto simbólico de encontrar, de contener, de estar, también es una forma de valorar la habilidad también de poder hacer silencio en momentos que es necesario, ¿no? Eh, Mm. Por acá, Leo, tengo mensajes de la gente que va siguiendo esta charla y te está escuchando atentamente, por ejemplo, por YouTube. Rosana dice, gracias por el programa. Cuando tenés una relación con alguien que se enoja constantemente o se ofende a cada rato al querer dialogar y hace un silencio encima prolongado, puede ser como opción directamente tener que cortar con la relación porque quizás no, Rosana no está encontrando el modo de poder comunicarse con esta persona que no se sabe si es un amigo, una amiga, la pareja, no se sabe. Pero dice, es mejor a veces alejarse de esa persona cuando se sufre porque no hay comunicación y hay silencios prolongados, cuando hay ofensa al modo de comunicar. ¿Qué opciones tiene Rosana para que pueda llegar a en algún momento encontrarse con esta persona que ahora no puede? yo diría que más allá de que, por supuesto que hay contextos y situaciones que van determinando los vínculos de cada uno, podemos pensar que la convivencia se puede explicar como un espacio donde las personas se legitiman unas a otras. En una convivencia Mm. somos todos legítimos, somos otros con mayúscula, ¿no? Lo cual presupone básicamente una vivencia compartida, un diálogo, ¿no? Si yo quiero vivir solo, no tengo que hablar con nadie. Ahora, si convivo con gente y la gente me reclama que hable con ella, y un poco en su derecho está, porque estamos compartiendo un vínculo. Por supuesto que hay espacios, hay momentos donde yo puedo plantear que necesito tener un tiempo más de privacidad o necesito expresar una emoción, un sentimiento. Ahora bien, eh, se presupone que un espacio de convivencia es un espacio de diálogo y un espacio de comunicación. Cuando eso se torna dificultoso y cuando corremos el riesgo, como decíamos antes, de que el silencio se transforme en un arma o el silencio se transforma en un modo habitual de responder a los conflictos y probablemente los resultados sean más inciertos. Mm. Yo diría que ahí haría falta eh, que si solos no podemos, busquemos quien nos ayude a dialogar. Sí. En este sentido, ¿quién puede ser un buen mediador en la vida cotidiana? Porque uno dice, bueno, no voy a ir a contratar un abogado. Estoy charlando con, quizás con mi esposo en conflicto, pero ¿quién puede mediar? ¿Quién está? Vos decís, ¿quién puede recibir este título, entre comillas, de mediador en la vida cotidiana?
La tarea del mediador es bastante particular porque es una persona que tiene, por ejemplo, nosotros a quién les contamos nuestras cosas, generalmente, las cosas que nos preocupan. Podemos dar dos tipos de respuestas. Podemos decir que nuestros problemas se los contamos a alguien con quien tenemos mucha confianza o a alguien que es Sí, especialista en el tema, ¿no? Bueno, el mediador no es sí. ni una cosa ni la otra. No es ni alguien con quien tenemos mucha confianza, porque podemos conocerlo hace un ratito, ni alguien que sea especialista en el tema. Mm. Justamente la tarea del mediador es desvinculado del tema, poder ayudar a que las personas hablen entre sí, ¿no? Es una tarea específica que muchas veces puede ser, digamos, requerida. Hay muchos espacios donde se puede solicitar espacios de mediación. Hay espacios de mediación familiar, hay espacios de mediación vecinal, hay espacios de mediación antes de ir a un juicio. Y esos espacios, bien aprovechados, son muy valiosos y muy útiles. Muchas veces nosotros pasa o nos puede llegar a pasar que en el fragor de la lucha o del conflicto con alguien desestimemos la posibilidad de encontrarnos en estos lugares. Si nosotros podemos encontrar la utilidad, son buenísimos. Luego, eso por un lado, y eso es en la tarea propia del mediador. En otro caso, en nuestra vida cotidiana, hay personas que naturalmente ejercen ese rol. Hay personas que son, por ejemplo, garantes de una buena conversación, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tenemos un problema con alguien, pero hay alguien a, con quien que conocemos y que la otra persona con la que tenemos el problema también lo conoce, y si hablamos delante de esa persona es más fácil conversar, porque esa persona, nosotros tenemos confianza en esa persona, entonces va a ser como una garantía de que nosotros podamos hablar bien y que lleguemos a un buen acuerdo. Bueno, eso es un mediador, o es un conciliador, hablando técnicamente. Pero parece que es una posibilidad para cada uno, hacer consciente la dimensión esta de que no es muchas veces lo que se dice o lo que se actúa o lo que se piensa, sino es cómo se dice, cómo se actúa y de qué manera ese pensamiento que nosotros tenemos puede no ser igual a lo que el otro esté pensando, sintiendo o actuando. Y animarnos a pensar que mi sentido común puede no ser el sentido común de las otras personas, por más que nos conozcamos hace 10 años. Así es. Leo otro mensaje de Liliana que la hiciste reflexionar sobre ella misma, dice, ¿no? Porque dice Lili, así son mis enojos, me llevan al silencio, pero pueden ser eternos muchas veces, porque del otro lado, actúan igual. ¿Qué actitud puedo tener? Te pregunta Lili. Es la pregunta. ¿Qué actitud puedo tener en estos enojos eternos? Y del otro lado, tan iguales. ¿Cómo hago? Claro, Entonces, el planteo es que muchas veces cuando nosotros ahí tenemos que tener la posibilidad, ¿no? También de decir, bueno, yo me siento de tal manera y que mi enojo, primero indagar qué es mi enojo, qué es mi silencio. Bueno, mi silencio es mi sí. enojo. Bueno, ¿cómo comunico eso que me pasa para que el otro lo escuche y ponerle palabras? Eh, Nadie nos puede culpar sobre cómo nos sentimos, porque es el sentimiento o el sentirnos respecto de las cosas una vivencia personal. Podemos también Mm. tener diferencias de cómo percibimos las cuestiones. Ahora, cómo nos sentimos es una cuestión muy personal de cada uno. Entonces, si yo digo, bueno, yo me sentí así por tal situación, le doy la oportunidad al otro de que podamos entrar en un diálogo. Eh, Probablemente si ese silencio se prolonga, la otra persona tampoco se va a sentir habilitada para iniciar un diálogo o una conversación. Eh, Mm. la incertidumbre, el no saber qué pasa, lo puede llevar al otro a sacar conclusiones diferentes de lo que la persona espera, ¿no? Yo digo, bueno,
hace silencio por ahí, quiere que la dejen tranquila. Y quizás la persona que hace silencio dice, bueno, yo necesito que esta persona me hable para que Claro. sepa por qué estoy enojada. Eh, Creo que entrar en diálogo es una forma. No estoy diciendo que sean conversaciones fáciles, porque hablar de conflictos no es una conversación fácil. Lo que siempre intentamos en los espacios de diálogo, de conflictos, es poder sostener una tensión, una cierta tensión que tiene que ver con los problemas que tenemos que compartir, pero sin que el otro se vaya de la mesa. Poder encontrarnos con el otro, eh, siempre que sea posible, por supuesto, para encontrar juntos una solución. Si la idea no es romper, hay que encontrar juntos la solución. Leo, muchísimas gracias por esta primera entrega, primer programa de diálogos a través de la mediación. Gracias por tu generosidad de nuevo, por hacerte este lugar en medio de tus tantas ocupaciones para estar con nosotros en estos ratitos de tarde. Leo va a acompañarnos en estas semanas y qué bueno que vayamos trayendo estos mensajes para la propia vida. Gracias, querido Leo. Muchas gracias. Gracias, Vero, querida. Saludos a todos.